Se mira la pantalla ahí ¿qué se ve? Se ve una pantalla pequeñita. Y que quedó ahí como grabado, ¿verdad? Sí. No se mira nada. No, solo la otra presentación que está. Esa Ok. es compleja. Y esta chica no se conectó al final. Ya lo que bien, no voy a mostrar. ¿Se conectó? No. Kat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, ¿tenían una tarea? ¿La hiciste? ¿Puedes presentar vos o te ayudo acá? ¿Estás trabajando o estás en la casa? Ok. Bueno, hicieron la tarea porque tampoco la vi subida aquí. Déjame ver. Tampoco. Ok. Ay, no, esta no. Sí, la Katherine la subió. Kat, mira mi presentación. Aquí la estoy subiendo yo. Se mira ahí en pantalla. Sí, claro, está bien. Ok, esta es la presentación de la Kat, pero la vamos a hacer nosotros, ¿ok? Kat, gracias, ok. Nosotros estábamos hablando con la Katherine, le traté de dar los risópodos. ¿Cuáles son los risópodos, Katherine? ¿Qué son los risópodos? ¿Mm? Buenos días, profe. Los estudios son protozoos conocidos por alimentarse por medio de los pseudópodos. Esto aquí es falso.
Estamos refiriendo con los risópodos a las amebas, ¿verdad? Aquellos que tienen movimiento con pseudópodos, cuya locomoción es con pseudópodos. Ahí están, bueno, no sé si aquí está. Bueno, vamos a mirar la presentación de la CAT. Entonces, organismos, ya sabemos, los protozoarios, sí, son organismos unicelulares, pertenecen al reino de los protistas. Algunos viven libres en el ambiente, pueden causar enfermedades, pero los risópodos son aquellos que se mueven a través de pseudópodos, se mueven, se desplazan utilizando estructuras temporales llamadas pseudópodos. Esto está bien, ¿verdad? Extensiones del citoplasma que les permiten moverse y capturar alimentos. Pueden encontrarse como agua dulce, agua salada, suelos húmedos o dentro de organismos vivos. A lo que nosotros nos estamos importando con la presentación eran los de organismos que parasitan organismos vivos, ¿ok? Entonces son de estructura simple, ¿sí? Unicelulares. El movimiento se da a través de pseudópodos, que son extensiones del citoplasma para desplazarse. Se alimentan mediante fagocitosis, un proceso en el que rodean y engullen partículas del alimento. Se reproducen principalmente por división binaria, es decir, una célula se divide en dos células hijas y muchos viven de forma libre en el ambiente, mientras que otros son parásitos del ser humano o de animales. Tenemos en este caso la Entamoeba coli. Ya sabemos, es un protozoario, habita en el intestino grueso del ser humano. Y pues esta ameba algunas veces no produce enfermedad, por lo que se considera un organismo comensal, pero en otros casos también puede causar enfermedades cuando hay inmunodeficiencias. Pues vive en el colon o el intestino grueso, presenta dos formas principales en el ciclo de vida, que son quiste y trofozoito. ¿A qué nos referimos cuando es trofozoito? Si puedes hablar allí. Nos referimos cuando es trofozoito, cuando es la forma vegetativa, es decir, la forma en que él se reproduce, se alimenta, se divide. Y el quiste, que es la forma infectante, es un proceso donde él sale del colon, hay pérdida de temperatura, hay pérdida de humedad, y entonces el parásito se enquista, que es una forma de supervivencia, pero es donde él es infectante. Entonces es una forma donde él resiste mejor las inclemencias del ambiente y logra contaminar, ya sean las manos, algunos alimentos o algo, formándose el ciclo de vida, ¿no? En el análisis microscópico de las muestras fecales se pueden ver los quistes en las heces fecales, y es el medio de diagnóstico. Y la entamoeba histolítica, pues también es un protozoario estrictamente patógeno, es decir, que causa enfermedades, y la enfermedad que se conoce como amebiasis. Es una infección frecuente en regiones con condiciones sanitarias deficientes y puede afectar tanto al intestino como a otros órganos del cuerpo. Sí, normalmente vive en el intestino grueso y tiene la capacidad, a través de la elaboración o secreción de toxinas, que puede destruir células y tejidos del intestino, que esto lo vimos en la patogenicidad de los parásitos en el tema anterior, ¿lo recuerdan? Tiene capacidad de invadir la pared intestinal y causar lesiones o llamadas abscesos amebianos. Puede diseminarse a otros órganos, especialmente al hígado. Blastocitos hominis, un protozoario intestinal que se encuentra con frecuencia en el tracto digestivo y también de algunos animales. Durante muchos años se considera un organismo sin importancia médica, pero actualmente se reconoce que algunas personas pueden causar síntomas gastrointestinales. Las características: vive en el intestino grueso, presenta diferentes formas microscópicas como la forma vacuolar, granular y ameboide. Puede encontrarse tanto en personas enfermas como en personas sanas. Los síntomas de la amebiasis, pues la mayoría de las infecciones por protozoos risópodos puede incluir diarrea, dolor abdominal, cólicos intestinales, malestar general.
En algunos casos también pueden presentarse náuseas, pérdida del apetito, cansancio y fiebres leves. Cuando la infección es más grave, especialmente en el caso de entamoeba histolítica, pueden aparecer heces con sangre o moco, inflamación del intestino y debilidad. En situaciones más severas, el parásito puede afectar a otros órganos como el hígado, provocando dolor abdominal intenso y fiebre. Hay otras amebas que pueden ser comensales, como por ejemplo la Endolimax nana, la Yodameba bushli, que pueden observarse también en las heces fecales. Voy a mostrarle algo. Ujú. Se mira esta foto. Sí. Ok. Aquí tenemos, hay una Yodameba bushli en una muestra de heces. Si pueden ver, ¿qué es lo más importante acá? Cómo se presenta esa vacuola en el interior, que se llena de lugol Se vuelve como Ujú. un espacio que se llena. No, una vacuola, pero se tiñe se tiñe de lugol cuando la vamos a ver al microscopio. Es característico esto de verla en las heces a través del microscopio, un 40X, así, de esta forma, ¿sí? Entonces es una entamoeba llamada Yodameba bushli. Ujú. Ajá. Aquí podemos ver los trofosoditos poseen un núcleo con cariosoma grande y casi siempre de localización central, y aquí podemos verlo. Ujú. Ciclo biológico normalmente siempre ano, mano, boca, es decir, se contaminan los alimentos o no nos lavamos apropiadamente las manos y tenemos un ciclo. Casi todas las amebas y los risópodos, el ciclo de vida es ano, mano, boca, causando trastornos gastrointestinales, diarreas, como dice eh, Catherine en su tarea, ¿no? Ujú. Te tocaba a vos los flagelados. Ujú. Dentro de los flagelados, pues tenemos Trichomonas vaginalis, que es Trichomonas vaginalis, que es una infección del sistema del tracto genitourinario, que se da contaminación por contacto sexual directo o por bañarse pues, en aguas que están contaminadas con el parásito y logra entrar en las partes genitales. Puede ser para tanto para el varón como para la mujer. En el caso, como dice usted, me voy a un río, el río está contaminado, viene el varón, se contamina y Sí, puede transmitir. pero dado que en el varón el órgano genital es más externo, vamos a tener una contaminación, sí, pero menos frecuente, mucho menos frecuente, o es muy temporal. En el caso de la mujer, sí, porque el área tiene una estructura interna acuosa, con un pH y hay humedad que le permite pues, desplazarse a través de los flagelos. Hay más condiciones en la mujer para presentarse. El otro flagelado también es la Yardia, de importancia clínica, es la Yardia lamblia, que la estuvimos viendo en la clase pasada, un poco así rápido, pero mi propósito era que ustedes hicieran énfasis en estos parásitos que son estos rizópodos y flagelados y los ciliados, que son de importancia clínica. Ujú.
¿Quién es Carlos Brian Martínez? Ok. Entonces miremos nosotros algo importante. Nosotros vamos a terminar hoy con la parte de los... ¿Qué pasó aquí? Ah, esta es la 4, 3. Con los protozoos, ¿ok? Ustedes iban a dar los rizópodos, que son las amebas, y Delvin iba a ser los flagelados. Yo iba a terminar con los ciliados, pero permítame entonces terminar con los ciliados para mirar. Dentro de los parásitos ciliados, el único que es contaminante del humano es el Balantidium coli, ¿sí? Entonces, el único protozoo patógeno para el ser humano dentro de los ciliados es el Balantidium coli. Es un protozoo ciliado, el más grande que parasita al ser humano. Es el único miembro de esta familia Balantidae que nos parasita. ¿Cuáles son los reservorios? Los cerdos. El principal reservorio del Balantidium coli. También puede afectar a jabalíes, ratas, algunos primates y ocasionalmente pues se contamina el humano. El modo de transmisión normalmente va a ser igual, modo fecal oral a través de agua o alimentos contaminados con heces de animales infectados. La morfología tiene dos formas de un mismo parásito, el trofozoito y el quiste, al igual que los otros. La forma activa es el trofozoito, es una estructura piriforme u oval, cubierto de cilios en toda su superficie que lo utiliza como con movimientos para su locomoción. Tiene un macronúcleo voluminoso en forma de riñón y un micronúcleo pequeño. El tamaño normalmente son de 40 a 150 micras de largo. Posee citostoma, citofaringe y citopigio. Y el quiste, que es la forma infecciosa, es una forma redondeada con pared gruesa de doble contorno. La principal etapa de transmisión entre los hospederos. Y el tamaño es de 50 a 60 micras. Son realmente grandes los Balantidium, ¿ok? El ciclo de vida, pues, es un viaje a través del intestino, normalmente a través de alimentos contaminados o manos contaminadas con poca higiene, llega hasta nuestro sistema digestivo, donde se procesa, donde se da el desenquistamiento y se multiplica en el colon, provocando la invasión del colon ese, y luego, al salir en las heces fecales, pues se vuelve a enquistar, porque es un ciclo, es el protocolo de supervivencia. Se adapta cuando pierde las condiciones de humedad, temperatura, y él se enquista. Y el ciclo se perpetúa principalmente a través del cerdo como reservorio. La transmisión al humano pues, ocurre por contacto con las heces fecales contaminadas, siendo el enquistamiento la etapa clave para la supervivencia fuera del hospedero. En detalle, el ciclo comienza con la ingestión de los quistes a través de agua, alimentos contaminados con heces de cerdo o heces humanas. El desenquistamiento, cuando llega el intestino delgado, el parásito se desenquista y convirtiéndose en trofozoito activo. Luego colonizan el intestino grueso, donde se multiplican por división binaria, por fisión binaria. Y los trofozoitos forman quistes en las heces cuando son eliminados al medio ambiente y reinician el ciclo nuevamente. ¿Cuáles son los mecanismos de patogenia del Balantidium coli? El Balantidium coli tiene enzimas proteolíticas, es decir, que pueden destruir las proteínas de la piel al secretar enzimas que digieren activamente la mucosa intestinal, ¿de acuerdo? Se produce una ulceración y la necrosis, puesto que penetran la pared del colon, provocando úlceras, microabscesos
y necrosis tisular. Y la diseminación, hay algunas lesiones similares a lo que es la entamoeba histolítica, pudiendo ser alcanzados órganos como el hígado, el pulmón y otros órganos extraintestinales. Hay algunas lesiones algunas infecciones por Balantidium coli que son asintomáticas y la mayoría de los infectados pueden ser portadores sin presentar manifestaciones clínicas. Hay lesiones leves o crónicas con diarrea que puede alternarse en días con estreñimiento, pérdida de apetito, anemia y diarrea episódica. Disentérica y fulminante, hay diarrea mucosa con tenesmo, dolores intensos, fiebre, riesgo de perforación intestinal y peritonitis. Y cuando se da la infección extraintestinal es cuando puede causar apendicitis, metritis, afectación del hígado o diseminación a través de los pulmones. ¿Sí? ¿Ah? Ya lo vemos. ¿A qué te suena? Todo lo terminado en itis en medicina es inflamación. Es inflamación del útero. ¿A la presentación ahí? ¿Se ve? Sí, sí. Ok. Entonces, como pueden ver, la patogenia puede ser asintomática, puede ser leve o crónica, puede ser disentérica o puede ser extraintestinal. El diagnóstico, pues normalmente, ¿cómo lo hacemos? A través de la identificación de quiste o trofosogito en una muestra directa de heces. Y se recomiendan múltiples muestras en días distintos. En casos graves, la colonoscopía permite observar úlceras y tomar biopsias. Y el tratamiento, el de elección siempre va a ser tetraciclina o metronidazol. Y las alternativas pueden ser iodoquinol, nitazoxanida, ampicilina y paramomicina. ¿Okay? La profilaxis, por supuesto, siempre la profilaxis en los casos de la parasitosis es terminar el ciclo ano, mano, boca y para ahí tenemos agua y alimentos seguros, evitar el consumo de agua no tratada, alimentos crudos contaminados, especialmente en zonas endémicas rurales. Higiene personal, por supuesto, lavado de manos después del baño, antes de manipular alimentos, y la medida individual es más efectiva en este término. El control porcino, eso es controlar a la población porcina o a los cerdos, mejorar las condiciones sanitarias en la cría de cerdos para reducir la contaminación ambiental por el reservorio principal, que es el cerdo, y por supuesto la educación sanitaria. Entonces nosotros podemos concluir que la Balantidium coli es una zoonosis prevenible, siendo el cerdo el eslabón clave. Controlar el reservorio reduce drásticamente el riesgo de transmisión, una higiene importante como escudo y el diagnóstico oportuno para poder hacer el tratamiento antes de que se dé una complicación grave como la perforación o la peritonitis. ¿Okay? Y esto lo del cerdo tiene que ser, bueno, yo que sé que como reservorio y también ese cerdo tiene que estar vivo. ¿Qué? Como reservorio, pues, tiene que estar vivo. Pero en el caso de que el animal no sea tratado, no se le da y viene, lo descansan, lo venden, lo comercializan. ¿Cuántos ejemplares de que tiene pues el panecito de sobrevivencia? Si lo venden, si lo cortan y lo venden. Sí, si lo descansan, pues si lo matan al animal y no tiene ningún tratamiento previo. ¿Recuerdas que se convierte en quiste? Sí. Pues ahí va. Si el cerdo está infectado, ahí va. En forma de quiste. En forma de quiste. Pero él se aloja en el intestino. Normalmente no te van a dar el intestino, pero puede contaminar. Entonces, esa carne tiene que lavarse apropiadamente.
¿sí? Y como nosotros la sometemos a fuego, pues ahí ya lo matas. Pero la cuestión es que si crees que no va a ir cuando te la venden, sí va. Si está infectado. Por eso a veces es complicado cuando... No es lo mismo cuando compras carne de un matadero que en el barrio, pues mataron al chancho que estaba ahí en el patio y de forma artesanal te venden, te voy a vender el tanto de... Entonces, si no lo cocinamos bien, eso es importante. La cocina, me explico. Cocinar las cosas apropiadamente y eso. Ando algo de gripe, por eso estoy un poco, me estoy cansando de verdad. Y estoy tapado. Chicos, ok, después de los protozoos, rizópodos, flagelados y los ciliados, otro de los parásitos que causan mucho daño en el ser humano y es principalmente los más amenazantes son los de la familia apicomplexa. ¿Cuáles son estos, Catherine? Los parásitos más importantes del filo apicomplexa. Toxoplasmosis, Plasmodium, coccidios. Esos son los más importantes. Tienen otro tipo de estructura o formas infectantes, porque es un más diverso. ¿Okay? Entonces, son parásitos unicelulares responsables de algunas de las enfermedades infecciosas más devastadoras de la humanidad. Son una familia de protistas unicelulares obligatoriamente parásitos, es decir, van a causar enfermedades. Desde los animales hasta el humano, cerca de 5.000 especies descritas. Su impacto en la salud humana y en la economía veterinaria también es de primer orden a nivel mundial. Son parásitos obligados, todos intracelulares, es decir, toman una célula del huésped y la parasitan. Más de 5.000 especies de gran diversidad y tienen un impacto global, tanto médico como económico. ¿Cuál es la clave del complejo? El complejo apical, es decir, la estructura del parásito. Necesito un lavado nasal. Es una estructura exclusiva ubicada en el polo anterior del parásito. Permite la adhesión, inyección de moléculas en la célula hospedadora, siendo la firma molecular de la familia apicomplexa. Tenemos una estructura conoide, que es la estructura cónica que facilita la penetración mecánica en la célula hospedadora. Es decir, es como que ella llega a la célula y como que la taladra logra entrar a través de la estructura conoide. Están las róptrias, que son organelos secretores que liberan proteínas para remodelar la membrana e iniciar la invasión. Hay micronemas, son vesículas que secretan proteínas de adhesión al inicio del contacto de la célula. Y el apicoplasto son orgánulos de origen plastídico, diana farmacológica importante para nuevos antiparasitarios. Aquí tenemos una imagen de esto, de esta familia. Aquí tenemos, por ejemplo, el conoide. Y si pueden ver, esta es la estructura que se pega a la célula y comienza a horadar el tejido, logrando penetrarlo, ¿sí? Y algunas estructuras interiores que secretan enzimas proteolíticas que rompen la membrana del tejido. El filo apicomplexa alberga una asombrosa diversidad de parásitos que se distribuyen a través de todo el mundo, adaptándose a una multitud de huéspedes y nichos ecológicos. Los géneros apicomplexa no distinguen, chicos. Ahí van felinos, roedores, humanos, aves, no importa. Van parejos todos, sí.
Desde las aguas tropicales hasta las regiones árticas, estos microorganismos demuestran una increíble capacidad de adaptación, infectando desde invertebrados hasta mamíferos, incluyendo, por supuesto, a nosotros los humanos. La presencia global los convierte en una amenaza constante para la salud pública y también, inclusive, para la ganadería. Ampliamente distribuidos en todos los continentes, infectan una vasta gama de hospederos vertebrados e invertebrados y causan enfermedades con impacto socioeconómico significativo. Aquí tenemos una imagen del Toxoplasma gondii, es un ejemplo de forma infecciosa de muchos apicomplexos, destacando su complejo apical esencial para la invasión celular. Si pueden ver, la mayoría de los rizópodos flagelados y los ciliados estaban solo en la parte tropical y subtropical. Estos apicomplexas pueden llegar a las partes frías norte y sur del hemisferio mundial, ¿sí? Necesitan un clima. No necesitan un clima cálido. ¿Por qué? Porque son parásitos intracelulares. Entonces van a tomar la temperatura corporal como el principal protagonista. Y dado que pueden infectar a tanto animal como se les aparezca, entonces el reservorio es todo. El reservorio es extenso. En el caso de la toxoplasmosis, pues principalmente gatos, el reservorio principal. Entonces, los grupos principales incluyen plasmodios, que son los de la malaria, los cloccidios y las gregarinas, causantes de enfermedades que van desde la malaria hasta la toxoplasmosis. Son uno de los parásitos más relevantes para el ser humano. 3 géneros concentran la mayor carga de enfermedades en los humanos. Tenemos la toxoplasmosis, los plasmodium y los coccidios intestinales. Entre los coccidios intestinales tenemos el Cryptosporidium y la Ciclospora. ¿Sí? No, es que estaba el toxoplasma y el plasmodium, pero el plasmodium es directamente la malaria. Malaria. Sí. Los coccidios intestinales. El Toxoplasma gondii, responsable de la toxoplasmosis, se estima que hasta 1/3 de la población mundial está infectada. Muchos sin saberlo, puesto que algunas veces presentan asintomáticos, no presentan síntomas. El gato doméstico es el hospedador definitivo, pero puede infectar a prácticamente todos los mamíferos y aves de sangre caliente. Especialmente peligroso en embarazadas y en pacientes inmunocomprometidos en el embarazo porque puede causar malgestación. Bueno, no directamente con los bebés, pero sí una embarazada. Le dijeron que su hijo tenía eso y tuvo como 2 meses vivo y después murió. Lamentablemente. Sí. Aquí tenemos un poco el ciclo de vida. Como pueden ver, el gato es el hospedador definitivo, pero también puede ratas, ovinos, porcinos, ¿sí? Entonces pueden estar en estos animales y luego a través del tejido de los gatos o en las heces fecales donde se depositan los ooquistes, ingresan al ser humano y si está gestando puede ocasionar trastornos al bebé de malformaciones y este es el ciclo en que estamos, ¿sí? Aquí hay una representación de los ooquistes que pueden verse en las heces, pero la mayoría de los diagnósticos se están haciendo últimamente por serología, es decir, estudios de suero, y se utilizan unas pruebas de hemaglutinación indirecta o por inmunofluorescencia para la detección. El control prenatal lleva la parte de toxoplasmosis.
En ese control prenatal, ¿cómo se hace? Directamente en el cuerpo, se le toma la muestra. Se le toma la muestra en la sangre y se hace en el laboratorio la toxoplasmosis IgG y IgM. Ojo, recuerden que puede salir positiva porque hay casos que son asintomáticos, pero el problema es cuando está embarazada, ¿sí? Hay que tratar o tener un chequeo mucho más general. Y en el caso de las mujeres, si sale positivo y no está en su periodo de embarazo. Tiene que tomar tratamiento. Entonces, aquí tenemos algunos de las formas, de las formas que puede tener la toxoplasmosis. Tenemos el merozoito, el microgameto o macrogameto, el cigoto, el ooquiste, el esporozoito, el taquizoito. Es una serie de transformaciones en el ciclo de vida que tiene diversas fases evolutivas. Aquí no es solamente quiste y trofozoito. Si pueden ver, hay más, ¿ok? En la fase asexual, en la fase sexual, se pueden ver en lo que es la parte del microscopio. Casi solamente vamos a ver ooquistes en la parte microscópica. En la parte no es por un lado. Las otras se dan en la parte interna, en el tejido, dentro del mamífero. Pero que nosotros podamos verlo en la heces de gato o de persona, solo el ooquiste. De hecho, el gato hace su defecación en algún lugar y la heces del gato se seca y el viento levanta polvillo de esa heces y ahí van los ooquistes. Los levanta el viento. Sí. El plasmodium, los causantes de la malaria. 500 millones de personas infectadas al año. El 90% de los casos se da en África normalmente. Es una carga desproporcionada en el continente. Hay 4 especies que atacan a los humanos. Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, que se dan acá en nuestro continente, en América. El Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale estrictamente en África, a menos que vayas allá de visita de usted un mes y te vengas infectado. Porque la persona ya era infectada. Así es. Por ejemplo, el Plasmodium falciparum, aquí en Nicaragua casi la mayoría de los casos se dan en la costa atlántica. Pero ahorita también se da, ayer tuvimos una clase, no completó la tarea. Según las exportaciones, tránsito de las personas, hay bastante tráfico hacia lo que es la parte de Matagalpa, Jinotega y la costa caribe y norte del país. Y ese tráfico de personas ha hecho que el parásito circule a nivel nacional. Sí, sí, por supuesto. Hay gente que va a vivir allá a esa zona. Recuerden que la zona de la costa atlántica tiene mucha agua, muchos ríos y lagunas así. Y entonces ahí se reproduce el parásito. Puesto que recuerden que los mosquitos crecen en aguas estancadas. Y entonces es por eso. Pero si hay mucho desplazamiento o circulación de personas de la zona Caribe para el Pacífico al norte, pues por supuesto que se van a ir infectados ahí. Sí. Entonces, ¿cuál es el ciclo sexuado del Plasmodium? Ajá. Un mosquito va a inocular esporozoitos dentro del humano y va a comenzar la reproducción en gametocitos, son estos que están acá, tanto de Plasmodium vivax como de falciparum. Y el mosquito ingiere estos gametocitos de la sangre del infectado. Y luego van a comenzar a reproducirse en el tejido. Hay ooquistes, hay rupturas de ooquistes, liberación de esporozoitos, que son los que el zancudo también va a tomar. Entonces tenemos el ciclo esporogónico que se da dentro del mosquito, donde él también se reproduce, pero no termina de madurar, digamos. Pero el mosquito te pica y ahí sí. Y puede darte en el hígado principalmente. Entonces, las estructuras
parasitarias van a llegar al hígado y ahí es el lugar favorito y se van a reproducir ahí. Por eso la mayoría de las infecciones por Plasmodium van a causar una hepatomegalia. ¿Por qué es el principal órgano que Ubico le gusta esa célula. según lo que han mencionado, los demás tipos de parásitos, casi la mayoría circulan hacia esta parte del hígado? Pero es que el hígado también filtra sangre, ¿te acordás? Sí. Entonces ahí va a parar todo. ¿Cómo se diagnostica el Plasmodium? A través de análisis ya sean serológicos para reconocer el antígeno de la malaria en unas pruebas rápidas o pruebas serológicas de PCR, o en un frotis de sangre para buscar las formas estructurales de los parásitos, que pueden ser así. Ya les voy a enseñar esto. Miren esta imagen. Kat, ¿logras ver? Acá ya ni está. Ok, aquí estos pueden verse los eritrocitos, ¿verdad? Estos son eritrocitos infectados. Aquí pueden ver un anillo, una cromatina, un núcleo, y aquí puedo ver el parásito con distintos núcleos. Este es un gametocito ya. Entonces, en el extendido periférico, yo logro ver estas estructuras dentro de los eritrocitos, y esto es malaria. Otra imagen, aquí. Esto es malaria por Plasmodium falciparum. ¿Por qué? Este es Vivax. Aquí. Esto es Vivax. Este es un gametocito de Vivax. Miren aquí. Aquí está este. Aquí estos están infectados también. Vivax. Miren esto. Aquí. 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 Este. Este. Este de aquí. Aquí hay. Qué buen video. Este. Está este. Falciparum, acá. Aquí hay anillos. Está este. Vivax. ¿Por qué se hacen así? ¿Cuál es la diferenciación ya no estamos viendo pues, la diferenciación? Pero con Plasmodium no tendría que ser la misma. No. Ya te voy a decir. Hay estructuras, por ejemplo, la diferencia entre Plasmodium vivax y Falciparum. El Falciparum tiene distintas estructuras. El gametocito, aquí tenemos uno, mira. Este es vivax, es redondo, se puede ver granuloso, con núcleo, una cromatina central. Pero si fuera Falciparum, va a parecer un banano. Y los anillos, el trofozoito, tiene doble cromatina, como un anillo con dos piedras. El Vivax va a tener solo una. El Vivax tiene una. Sí, pero tiene forma de banana. Sí. Y el otro, tiene como mismo piedrita. Una, mira. Este es Vivax. Cuando salga el Falciparum, lo paro. No sale. Ya te voy a enseñar. Aquí está, mira. Esta foto es de Plasmodium falciparum.
Mejor la pongo yo aquí. Falciparum. Aquí, mira esto. Mira esta foto. ¿Ves los anillos? Tienen doble cromatina, ¿lo ves? Mira, 1, 2. 1, 2. 1, 2. ¿Lo ves? Este es falciparum. Y otra cosa importante es el gametocito, este. Mira la diferencia. Este gametocito tiene forma de banana. ¿Sí? Entonces, este es falciparum. Vos mira esta estructura y es falciparum. Mira un anillo con dos cromatinas y es falciparum. Se mira la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Los coccidios intestinales, Cryptosporidium, ciclosporas. Aquí pueden ver ustedes que son resistentes a cloro. ¿En qué se basa la resistencia? En la espora. Cryptosporidium y ciclosporas causan criptosporidiosis y ciclosporosis, respectivamente. Se transmiten por vía fecal oral, principalmente a través de agua y alimentos contaminados. Pueden producir diarrea acuosa, especialmente grave en pacientes inmunocomprometidos. Hay brote epidémico asociado a agua potable, es decir, que pueden estar en agua potable inclusive. Aquí tenemos algunos del ciclo de vida. Vamos a tener la infección, o quistes presentes en agua contaminada, van a entrar por vía oral y van a producir una infección intestinal a través de los quistes de pared gruesa. Van a entrar el trofozoito, el ooquiste entra, llega al intestino, se transforma en esporozoito y a través de la estructura conoide rompe la membrana del intestino, causando daño y lesiones, ¿sí? Ciclos de vida, la estrategia de los parásitos. Ya sabemos que los apicomplexas han desarrollado ciclos de vida complejos que involucran uno o más hospedadores, alternando fases tanto de reproducción sexual como asexual, con gran sofisticación evolutiva. Así nosotros podemos ver, por ejemplo, el ciclo del Toxoplasma gondii, siendo el gato el hospedador definitivo, la reproducción sexual y la producción de ooquistes. La eliminación de ooquistes es, por un lado, en las heces contaminan tanto el suelo, el agua o las superficies. Y nosotros colocamos ahí los alimentos y se contaminan con ooquistes. El huésped intermediario puede ser el humano o un animal que ingiere ooquistes o quistes tisulares, ¿sí? Claro. Los tejidos, los taquizoitos se replican y los bradizoitos forman quistes permanentes. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si un gato se come una rata que está infectada con taquizoitos en los tejidos? Se contamina, ¿no? Entonces, la fase de quiste tisular o bradizoito permite la persistencia crónica en el hospedador y la transmisión por consumo de carne poco cocida, siendo una de las principales rutas de infección humana. El toxoplasma, como los plasmodium, el mosquito anófeles es el principal hospedador, va a inocular al ser humano con la fase evolutiva y se da la fase hepática o del hígado, ¿sí? Y luego estas estructuras se rompen y infectan a los eritrocitos. Y dado que el mosquito chupa sangre,
agarra eritrocitos infectados y se comienza el ciclo. Entonces, la esquizogonía eritrocítica es responsable de los síntomas clásicos de la malaria, que son fiebres, anemia y esplenomegalia. Falciparum puede generar complicaciones letales al secuestrar eritrocitos en los capilares cerebrales, por eso es que es más nocivo. Sí. No solamente daña el hígado, entonces, sino Los Plasmodium falciparum. Entonces, los ciclos de los coccidios intestinales es un ciclo monoxeno, un solo hospedador. La infección comienza con la ingesta de ooquistes esporulados, viste que forman esporas, en aguas o alimentos contaminados, por eso es que puede resistir el cloro. Los ooquistes maduros ingeridos por la vía fecal oral. Se liberan esporozoitos en el intestino delgado y se desarrollan en trofozoitos, esquizontes o gametocitos. Y al ser eliminados en las heces fecales forman ooquistes listos para infectar nuevos hospedadores. Patogenia en el ser humano. La gravedad de la enfermedad depende de la especie del parásito, la carga parasitaria y el estado inmunológico del hospedador. Los inmunocomprometidos sufren las formas más devastadoras. La toxoplasmosis, hay inmunocompetentes, es decir, una persona normal generalmente puede cursar como asintomática con síntomas leves similares a la gripe. La infección persiste como bradizoitos en los tejidos sin causar daño aparente. En los inmunocomprometidos hay riesgos de reactivación grave, encefalitis toxoplásmica, coriorrenitis, neumonitis, principal causal de encefalitis en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia. Y el embarazo, que se da una transmisión vertical con riesgo de toxoplasmosis congénita. Hidrocefalia, calcificaciones cerebrales, coriorrenitis o aborto espontáneo. La malaria es una fiebre que devasta. Los síntomas clásicos incluyen fiebre paroxística cíclica, es decir, puede ser que te dé fiebre un día no, al día siguiente sí, al día siguiente no, y así. Es cíclica. Escalofríos, sudoración profusa, cefalea y mialgia, coincidiendo con la ruptura de eritrocitos infectados. Plasmodium falciparum puede provocar malaria cerebral, anemia severa, insuficiencia renal y muerte. Responsable de más de 600.000 muertes al año según la Organización Mundial de la Salud, con un dato estadístico del año 2023. Criptosporoidosis y ciclosporosis, el azote intestinal. Ambos cursan con diarrea acuosa profusa, calambres abdominales, náuseas, vómitos y fiebre. En pacientes inmunocompetentes suelen ser autolimitadas de 1 a 2 semanas de la infección. En personas con VIH-Sida, con CD4 menores de 100, la criptosporidiosis puede volverse crónica causando malnutrición y muerte. No existe tratamiento completamente eficaz para estos pacientes. Aquí podemos ver, en un paciente inmunocompetente podemos tener de 1 a 2 semanas de diarrea autolimitada y no necesita tratamiento. En el caso de un paciente comprometido, la diarrea es crónica. Tenemos un síndrome de lavado o mala absorción y puede ser potencialmente mortal. Y requiere tratamientos antirretrovirales. Pero eso es para los pacientes con VIH. Inmunocomprometidos. Por ejemplo, si vas a tener un trasplante de órganos, te tomas un tratamiento para inmunosupresión, se llama eso. Puedes causar una infección por criptosporoidosis. El diagnóstico oportuno y las medidas preventivas son los pilares para controlar y eliminar estas enfermedades parasitarias a nivel individual y poblacional, ¿sí? El diagnóstico de laboratorio es importante para el tratamiento. A través de la microscopía podemos tener frotis de sangre para el diagnóstico de la malaria, en el examen de heces, las coccidios, y la biopsia tisular podemos hacer toxoplasmosis. Métodos clásicos accesibles y ampliamente disponibles.
La serología, como les estaba diciendo, para Toxoplasma y Plasmodium. Detección de anticuerpos IgG o IgM en el caso de la toxoplasmosis. Podemos hacer también PCR molecular o detección de antígenos, que son pruebas rápidas, ¿ya? Entonces, profilaxis y prevención, higiene personal, la seguridad alimentaria, hay que cocinar bien la carne, lavar fruta y verdura, evitar leche no pasteurizada y aguas no tratadas. Control de vectores, hay que utilizar mosquiteros, repelentes, insecticidas, para eliminar la creación, los criaderos de zancudos. Y hay algunas medidas específicas como la quimioprofilaxis para viajeros a zonas endémicas, porque estábamos hablando de gente que se traslada a ese tipo de lugares. Hay que tener precauciones especiales y seguimiento serológico en la embarazada. Estamos viendo esto de manera, se nos ha dicho de que la mayoría de las personas que ahorita están siendo infectadas por ese tipo de parásitos son los extranjeros que viajan a ese tipo de lugares. Son más susceptibles, aunque no crean. Sí. Entonces, eso solamente también tenemos que ver. Ok, se te juntan dos tareas. Ya no más de ahorita. Entonces, aquí tenemos la próxima clase, chicos. Toxoplasma gondii, Plasmodium y los coccidios. Entonces, Catherine, te toca Toxoplasma gondii, pero quiero que hables todo. Estructura, ciclo de vida, fases evolutivas. ¿Vieron lo que había? Merozoitos, traquizoitos, bradizoitos. ¿Sí? Y a vos, Delvin, te tocan los coccidios. Yo voy a hablar de los Plasmodium. ¿Ok? Okay. Ahorita ya subí la presentación, Vale. pero no sé si... Entonces tenemos, Catherine, toxoplasmosis, todo. A vos te toca coccidios. Y le pongo entonces esta otra, la helada. Las dos. Lo mismo. Las dos. Okay. Entonces, le daría chance para... Coccidios y criptosporoidosis. No, solo la otra. Solo coccidiosis y criptosporoidosis. Toxoplasma gondii va a ser la Catherine. ¿De acuerdo? Igual, estructura, ciclo de vida. Todo. Ah, tratamiento. Tratamiento, el diagnóstico, tratamiento, todo. Les puse una bibliografía. Aquí hay un documento. Les voy a enseñar. Familia apicomplexa. ¿Ok? Aquí está todo. ¿Ven? Características de los apicomplejos, el anillo polar, todo esto. Por favor, chicos, estos documentos no los pongo solamente para que estén ahí. Estudienlos, descárguenlos, guárdenlos en su computador. Aquí tenemos el Toxoplasma gondii. Mira, te puede ayudar la morfología, miren, importante. Morfológicamente, Toxoplasma gondii presenta dos formas, la vegetativa, trofozoito, merozoito o esporozoito, quiste. ¿Ya vieron? Quiero esas estructuras, me las presentan. Esta es una foto con microscopio electrónico de barrido, miren, de barrido, perdón. Miren la forma que tiene. Y aquí el ciclo. Sale mucho de toxoplasmosis aquí. El diagnóstico, mira, Catherine, diagnóstico de la toxoplasmosis.
Aquí tiene que estar la malaria también y los criptosporoidosos. Así todo fue tox. Fíjate, casi todo el documento es toxo. Entonces, Voy a buscarle documentos de la criptosporoidosis y lo demás para subirlos. Ustedes ganando me salen unos libros. Y la carne está, mira. Ya no es verdad. Ok, entonces quedamos con esa clase para la próxima semana, entonces, el próximo domingo, chicos. De acuerdo. Un feliz fin de semana.